Hola, hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Aranda y este es el episodio número 27 del podcast Arándano 13. ¿Cómo están? Espero que bien, porque hoy vamos a continuar con historias de Grindr. Para todas las personas que me siguen previo a las historias de Grindr, espero que no se enojen, por favor, porque tengo un chingo de historias de Grindr y necesito sacarlas. En el episodio anterior relaté una historia de agosto. Imagínense las historias que no he leído y más que nada porque he tratado de hacerlo mixto. He tratado de que no sean de un solo tema, pero quiero ponerme al día con las historias que me han enviado hasta hoy. Entonces va a haber muchas historias de Grindr y muchas historias, desgraciadamente, de archivos PDF. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a empezar con la primera historia de Grindr. Soy dominicano y viajé a Bogotá por una semana. Todo iba normal hasta el cuarto día, cuando por curiosidad decidí descargar Grindr para conocer chicos y salir un poco de la rutina. Rápido hice match con un chico. Empezamos a hablar, me envió fotos de él y también fotos explícitas. Desde el inicio él sabía que yo era extranjero, porque lo dejé claro en mi perfil. Quedamos en vernos y salimos por la ciudad hasta que me tomó algunas fotos. Luego quiso que fuéramos a un lugar más privado para tener intimidad. En ese momento me di cuenta de algo raro. Básicamente no era como en las fotos, especialmente en un detalle muy específico. Y se lo dije. Aún así, él insistió en continuar. Todo terminó súper rápido. O sea, el tras. Les juro que no duró ni 30 segundos. Después de que terminó, me dice, son $200. Y yo quisiera poder describir mi cara en ese momento. Pensé que era broma. Le respondí que no tenía dinero. Y entonces me dijo, búscalo. Tú pagaste $15 por un corte de pelo. Ahí la situación empezó a ponerse tensa. Se quería poner agresivo y yo le dije, ¿tú no sabes de dónde vengo? Él insistía en que solo quería su dinero para irse. Empezamos a discutir fuerte y le dije algo que lo cambió todo. Aquí nos vamos a desvivir los dos, porque yo no te voy a dar mi dinero. Yo tenía una mochila y la tomé como si fuera a sacar algo. Creo que eso lo asustó, porque de inmediato se fue del lugar. Más tarde me escribió diciendo que me iba a denunciar, porque en Colombia la gente que vende la caricia está regulado por las autoridades, y le respondí que no me importaba. Desde ese día tengo una sola conclusión: no usen esa app. Después de esa experiencia, nunca más volví a descargarla. Haciendo un pequeño paréntesis, queridas y queridos, en la parte donde dice, más tarde me escribió diciendo que me iba a denunciar porque en Colombia los que venden la caricia están regulados, como que yo dije, no entendí muy bien. Ya ahorita leyendo es, o sea, los protege las autoridades, qué bien, qué bueno. Y creo que con ese sustento o con ese apoyo, esta persona quería estafar al que nos manda el relato. Sin embargo, no lo logró. Este cabrón se puso cabrón, literalmente, y pues la libró. Sigamos con la segunda historia. Soy un hombre gay de 27 años y hace unos meses visité República Dominicana completamente solo. Aunque Grindr no me da tanta confianza, he escuchado cosas terribles del crimen organizado en México. Siempre trato de tener precaución en otros países. Sé que nos exponemos, pero les voy a dar ubicaciones exactas para evitar que alguien más pase por esto. Cuando abrí la aplicación en Santo Domingo, me sorprendió la cantidad de hombres pidiendo dinero. Había muchos más chaperos, hombres que venden la caricia, que en otros países,
o incluso que en México. Me escribió un chico moreno, bien dotado, y como yo me hospedaba en un hostal en la zona colonial, una zona turística y supuestamente segura, bajé un poco la guardia. Quedé de ver a este chico en un bar llamado, bueno, omitiremos el nombre, pero empieza con M. Es un bar y un lugar de encuentro atendido por una señora trans gringa, muy amable. Para evitar robos, decidí dejar mis tarjetas y casi todo mi dinero en el hostal. Solo llevé mi teléfono. Nos fuimos a un cuarto oscuro del lugar y pasó lo que tenía que pasar. Al terminar, el chico me dijo que debía pagar la entrada o el derecho a usar el cuarto, una cerveza, que costaba 270 pesos dominicanos. Yo no tenía problema con pagar eso, pero estúpidamente no traía efectivo. El chico cambió de actitud, se puso mala vibra, pesado, mandón y exigente. Eran como las 4 o 5 de la tarde. Me acompañó al hostal para que yo sacara el dinero, pero en el camino comenzó a exigirme que también le comprara comida. Al llegar al hostal, que tiene la puerta cerrada por seguridad, me sentí intimidado porque no conocía las reglas ni el país. Le pedí a la recepcionista, una chica canadiense, que lo dejara esperar en el lobby 5 minutos. Entré rápido, saqué 1,000 pesos dominicanos y se los di para que se fuera y dejara de estar chingando, aunque solo debía darle lo de la cerveza. Pero al darle el dinero se puso muy intenso alegando que no era suficiente. Eso era mentira. República Dominicana es económico comparado con el peso mexicano, pero él quería aprovecharse. Como no me gustan los escándalos y me daba miedo que me echaran del hostal, entré de nuevo, saqué otros 1,000 pesos y se los entregué. En total fueron unos 581 pesos mexicanos y bueno, contento, se fue. Me quedé espantado y sacado de onda. Mi lema es nunca pagar por tras y bueno, siento que no estoy tan mal ni tan viejo para eso, pero la verdad creo que esto fue forzado. Esa noche me tranquilicé, hice amigos en el hostal y la pasé chévere. Sin embargo, al día siguiente este tipo me volvió a escribir para otro round. Lo bloqueé. Me llamó de otro número para reclamarme y pedirme más dinero. Lo volví a bloquear. Yo, inocente, pensé que había sido solo una mala experiencia, así que seguí usando la aplicación. Más tarde me habla otro chico. Supuestamente era de Punta Cana y me dijo que estaba de visita. Venía a ver a su hermana. Su nombre era Adoni. Quedamos de vernos a las 7 u 8 cerca del hotel Bellamar. Yo iba confiado, pero cometí el error de no ser observador. Al llegar me di cuenta que el tipo estaba, pues ya saben, muy high, se había metido mucha sustancia ilícita. La verdad eso me dio mala espina. Habíamos acordado pagar la mitad de un hotel, 1,200 pesos dominicanos cada uno. Entramos a un lugar, creo que se llamaba Xinhua, al lado del Bellamar. Él subió el volumen de la tele, me dijo que me quitara los zapatos y me pidió la mitad del dinero, alegando que él ya había liquidado la cuenta de recepción. Luego me pidió más dinero para cervezas. Como yo ya no traía más, me dijo, no te preocupes, las compro aquí, dame un minuto. Salió supuestamente a la tienda y como me había compartido su ubicación en tiempo real, vi en el celular que se estaba alejando rápido en una moto. Básicamente me estafó. Minutos después me mandó un mensaje diciendo que me fuera porque se iba a vencer el turno y que si no me iba a quemar con las cámaras del lugar. Me sentí súper humillado. Solo quería irme de ese país y no volver nunca más. Días después, ya en Puerto Plata, conocí a un chico local bi. Le conté mi historia y me dijo que dentro de todo me fue bien con el segundo estafador porque pudo haberme asaltado, golpeado o sacado mucho más dinero. Me confirmó que República Dominicana es un destino complicado para Grindr. Piden dinero todo el tiempo o te extorsionan al llegar. República Dominicana es un país maravilloso con gente muy bella, pero tengan cuidado con las estafas de Grindr. Les comparto mi historia para que les sirva de experiencia. No lleven a nadie a su hospedaje y si su intuición les dice que algo anda mal, háganle caso a ella. Bueno,
Vamos con la tercera historia. Esto me pasó cuando tenía 16. Como era bisexual y quería experimentar cosas nuevas, llevaba tiempo usando Grindr. Hasta esa noche nunca me había pasado nada malo. Mi mamá había salido a una fiesta, mis hermanos no estaban en la casa y yo me sentía aburrido, así que aproveché para entrar a la aplicación. Más tarde me escribió un perfil que al parecer estaba muy cerca de mi casa. La foto de perfil era de un hombre algo gordito, pero se notaba igual que iba al gimnasio. En su descripción ponía que buscaba un pollito. Me mandó un hola y como estaba cerca y me gustó su foto, le respondí. Empezamos a hablar. Poco a poco me fue tirando los rollos, diciéndome que tenía un cuerpo hermoso. Yo también le seguí el juego porque las fotos que tenía y las que me mandó, pues me gustaban. La verdad era mi tipo. Estuvimos platicando así unos minutos hasta que me preguntó mi edad. Le dije que tenía 16. Y él contestó emocionado: Uf, así me gustan, chiquitos y calientes. Me reí y le pregunté qué edad tenía él. Me dijo que 38 años. Luego me pasó su ubicación y me invitó a ir a su casa, prometiendo que todo sería con mucha discreción. Sin pensarlo tanto, le dije que sí. Hoy sé que fue muy mala idea. Al ver la ubicación me di cuenta de que vivía en la parte más alejada y deshabitada del fraccionamiento, donde ya ni siquiera había pavimento, solo terracería. Eran más o menos las 2 de la mañana, pero como yo estaba decidido, seguí caminando. Aunque vivíamos cerca, mi casa sí quedaba bastante apartada de la de él. Llegué, me abrió la puerta, me saludó, me dio un abrazo y de inmediato empezó a tocarme y a jugar con todas mis partes. Yo también lo toqué e igual le seguí el juego. De pronto me tomó del brazo con fuerza, me tiró a la cama y sin mayor preámbulo empezó a tras. Ahí fue cuando todo cambió. Comenzó a ofenderme, a tratarme mal. Yo ya no me sentía bien, me sentía raro. Pero como no me defendí, siguió hasta que terminó. Después me acercó a él, me puso en su pecho como abrazándome, y entonces pasó lo peor. De repente me empujó hacia atrás, se subió encima de mí y empezó a actuar muy extraño. Tomó mi nepe e intentaba metérselo mientras gemía y casi lloraba. Yo comencé a intentar detenerlo, pero era mucho más fuerte y me sometió. Empezó a moverse sobre mí mientras yo seguía forcejeando para quitármelo de encima. Me sentía muy mal. Solo quería salir de ahí. En eso empezó a llorar y a hablar como un niño. Mientras gemía decía: No, papá, por favor, no me duele, por favor no lo hagas. Seguía repitiendo cosas así. Por favor, papá, me duele, no sigas, le voy a decir a mi mamá. Yo estaba en shock. Como pude, agarré su celular y se lo aventé en la cara. Parecía estar como dormido o en trance. Quise quitármelo de encima, pero no podía. En un momento de desesperación vi una botella que había al lado de la cama, la tomé y le pegué en la cara con todas mis fuerzas. Él cayó. Agarré mis cosas como pude y salí corriendo desnudo. Era enero, hacía muchísimo frío. Corrí por la terracería, los pies me dolían horrible. Iba llorando, muerto de miedo y temblando de frío. Seguí corriendo sin mirar atrás hasta que llegué a la zona donde ya había casas y alumbrado. Ahí me vestí como pude y seguí corriendo hasta mi casa. Llegué, me encerré, me metí al baño y lloré mientras me estaba bañando. Me sentía asqueroso, sucio. No podía dejar de pensar en lo que me había pasado. Después de esa noche desinstalé la app. Nunca denuncié, no le conté a nadie y no hice nada. Desde entonces no he podido tener una vida sexual normal. Hace unos meses tuve una novia y terminamos muy mal porque cada vez que intentábamos tener intimidad solo podía ver la imagen de ese señor encima de mí, sometiéndome.
haciéndome violín de 4 cuerdas. Actualmente estoy yendo al psiquiatra y con especialistas para tratar de superar lo que me pasó esa noche. Bueno, vamos con la cuarta historia. Me llamo Beto y tengo 20 años. Como muchos adolescentes, usaba Grindr constantemente buscando encuentros. Creo que la ausencia de una figura paterna siempre me hizo fijarme en hombres mayores de 40 años, o más, mucho más. Quizá no debo decirlo, pero soy un hombre moreno y atractivo que suele llamar la atención tanto de hombres como de mujeres. Todo esto comenzó cuando tenía 18. En mi afán de buscar fama y fortuna, me mudé a la Ciudad de México con los bolsillos vacíos, pero llenos de sueños. Debo confesar que para poder comer aceptaba citas con caballeros, aunque no me gustaran físicamente. No me importaba si solo era un café, un restaurante o el cine. Lo importante era conseguir alimento. Tenía hasta 2 citas por día, y con algunos repetía porque eran amables y siempre estaban dispuestos a invitarme. Un día me contactó un italiano que vivía en Los Ángeles. Platicamos unos 2 o 3 días, pero me resultaba aburrido y sabía que una relación a distancia no iba a funcionar. Decidí usar una mentira común. Le dije que dejaríamos de hablar porque tendría que vender mi teléfono para pagar la renta, lo cual era parcialmente cierto, pues el dueño ya me había amenazado con desalojarme si no pagaba 3 meses atrasados. El italiano, a quien llamaremos Antonio, se ofreció a pagar mi deuda diciendo estar enamorado de mí. Me transfirió 35,000 pesos mexicanos. Para mí fue un triunfo. Nunca había tenido esa cantidad de dinero en mis manos. Pagué la renta, compré muchas cosas y, sin saberlo, me convertí en víctima de mi propia ambición. Pasaron los meses y él seguía enviándome dinero cada semana sin que yo se lo pidiera. Y por eso mismo dejé de trabajar. Intentando ser astuto, le dije que quería comprar un auto para trabajar en Uber y no depender tanto de él. Aceptó y me prometió enviarme el dinero en partes pidiéndome que no me lo gastara en otra cosa. Yo me sentía muy contento, incluso empecé a sentir cierto cariño hacia Antonio, pues nadie había cuidado así de mí, y menos a la distancia. Mientras tanto, yo seguía teniendo citas con otros hombres para conseguir salidas o regalos. Para ese punto ya actuaba como un tipo acompañante, aunque yo siempre decidía si terminábamos en la cama o no. Cuando llegó el primer envío fueron 50,000 pesos. Con eso me sentí el dueño del mundo. Antonio me propuso que sacara el pasaporte para ir a verlo. Yo sabía que hacer eso era imposible, así que me propuso llegar a Estados Unidos, a Los Ángeles, donde estaba él, de otra forma, y ya estando ahí, abrir una cuenta y depositarme el resto del dinero. La ambición me ganó y bueno, busqué a alguien que me cruzara a Estados Unidos. Los conocidos coyotes. Y en menos de 10 días ya estaba en Los Ángeles con 50,000 pesos. Al principio, durante los primeros 5 días, todo fue bonito. Tras increíble, paseos, cenas y compras, pero todo cambió de repente. Un día salió de casa y poco después entraron 4 hombres que me llevaron por la fuerza. Pensé que Antonio vendía cosas ilícitas, pero la realidad fue distinta. Llegué a una casa de seguridad donde había más jóvenes, incluso algunos menores que yo. Ya se imaginarán a qué me refiero. Durante un año fui explotado de esa forma, sí, se me obligó a devolver los 50,000 pesos y todas estas personas gozaban de hacer esto, a mí y a menores que a mí. Me dopaban tanto que llegué al punto de comenzar a disfrutar esos encuentros como mecanismo de defensa. Provocaba a los hombres y fingía miedo para satisfacerlos. Existen fotos y videos de todo tipo sobre mí. Me percaté de que entre más dócil me volvía, obtenía más beneficios, mejor trato, mejor comida y un poquito más de libertad. En uno de esos encuentros me enfermé muy grave de hepatitis. Al no recibir atención médica, empeoré al grado de pensar que me iba a morir. Estando en ese estado, me abandonaron en una estación de autobuses. La policía me recogió por indigencia y me llevaron al hospital. Ahí hablé con el personal médico, quienes contactaron a las autoridades.
Ellos se hicieron cargo de mí brindándome protección. Gracias a mi colaboración, descubrí que muchos jóvenes latinos son llevados a Estados Unidos con el mismo engaño y que yo no fui la primera víctima de Antonio. Al haber sido víctima de esto en Estados Unidos, se me otorgaron beneficios de refugiado y estoy en proceso de obtener la ciudadanía, tal como dicta la ley de este país. Fui trasladado a otro estado, uso otro nombre y no puedo contactar a mi familia, ya que podría ponerlos en riesgo. Actualmente tengo un empleo como terapia ocupacional y recibo apoyo de una institución gubernamental. Asisto a terapia 2 veces por semana, pero no logro relacionarme con nadie. He intentado tener relaciones, pero si no existe una dinámica de sumisión o maltrato, no encuentro satisfacción. Incluso ha llegado a mi mente la fantasía de hacerle violín de 4 cuerdas a alguien más. Todo esto lo sabe mi psiquiatra y mi supervisor. He intentado hacerme petit suisse 2 veces. Ahora entiendo que fui víctima de mi propia ambición y que personas sin escrúpulos se aprovecharon de eso. Quisiera que mi historia se conozca para que otros jóvenes no caigan en la fantasía del sugar daddy extranjero y entiendan lo peligroso que es creer que tienen todo bajo control o que el dinero fácil no tiene consecuencias. Voy a intervenir antes de empezar la quinta historia para hacer unas 2-3 aclaraciones. El primero que me acuerdo. Recuerden que los guys tienen estos clubes de encuentro donde hacen tras. Y en estos clubes de encuentro hay un cuarto oscuro, se le dice, donde apenas y se ve, si es que tiene suerte, y si no, no se ve ni madres. Y ahí tras. Eso es un cuarto oscuro en el argot gay. Segundo, dentro de Grindr hay una forma para distinguir a la gente que es, a las personitas, a los que no tienen 18 años, ustedes saben. Esta forma de distinguirlas es con un emoji, que es un pollito saliendo de un cascarón o un pollito nada más. ¿Se acuerdan que en la tercera historia el señor que contactó a este chico en su perfil tenía un pollito? Pues bueno, básicamente es como para que la aplicación no detecte que están buscando eso. Y otro emoji que se suele usar mucho y que ya la comunidad LGBT, principalmente la G, los G, están siendo víctima de una sustancia ilícita que empieza con C y termina con al. Y esta sustancia en la app de Grindr es ubicada o se puede distinguir por un cubito de hielo derritiéndose. Ahí se los dejo para que más o menos hilen lo que, si es que más adelante se habla de esto, y para que entiendan las historias previas a esto, porque también en TikTok me acuerdo que narré una historia que incluía estos emojis, entonces mucha gente se quedó como de qué significan. Pues ahí está. Vamos con la quinta historia. Hola, me llamo Everardo y tengo 26 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Lo que les voy a platicar sucedió hace exactamente 7 años, cuando tenía 19. Una noche, estando solo en mi casa y con el cuerpo pidiéndome acción, entré a Grindr buscando un encuentro. Estuve un buen rato sin éxito hasta que alguien me mandó un tap. Sí, un tap. Esos taps o esas formas de que la gente pues demuestra que te gusta sin hablarte. Se lo regresé e inmediatamente me escribió: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, qué guapo estás. Me gustan así, gorditos para ser los míos. ¿Qué rol te va? Hola, ¿qué tal? Gracias por el cumplido. Oye, hoy muchos solo buscan cuerpos perfectos, así que te agradezco que te fijaras en mí. No tengo tema con el rol, me puedo acoplar sin problema, le dije. Él fue directo. Está bien, te espero en esta ubicación a las 8 de la noche. Este soy yo para que veas que soy real. ¿Qué dices? ¿Vienes? Si te queda lejos, te mando un Uber o vienes y aquí te lo pago. Por eso no hay problema.
La ubicación marcaba hasta Multiplaza del Valle en Tlajomulco. Vi que me quedaba lejos, hora y media de camino, pero mis deseos carnales eran más fuertes y al saber que él pagaría el transporte, me animé y fui. Al llegar a la plaza le escribí para avisarle. Me dio instrucciones de caminar hacia un fraccionamiento cercano, pasar la vigilancia y llegar a su casa. El morbo me ganaba, así que seguí sus indicaciones. Entré a su casa y todo se veía tranquilo. Platicamos un rato hasta que llegó el momento caliente. Rápido me quité la ropa, pero él insistió en que apagara la luz, diciéndome que le gustaba hacerlo así. Accedí. Estábamos a oscuras y comencé a tocar su cuerpo. Todo iba bien hasta que mis manos llegaron a sus partes íntimas. Ahí todo cambió. Sentí varias protuberancias rasposas tanto en su vello púbico como en su parte íntima. Como ya las había tocado, me imaginé lo peor, así que me detuve y le pregunté qué era lo que tenía. Son perlas, cálmate, es para que sientas más rico. Algo no me cuadraba. Empecé a notar un fuerte olor a quemado, así que sin pensarlo, prendí la luz. Fue entonces cuando vi que estaba fumando, pues, un cubito de hielo derritiéndose. En mi calentura no me había dado cuenta antes. Bajé la mirada a sus partes y confirmé mis temores. No eran perlas. Estaba completamente infestado de verrugas por VPH. Me aterroricé y me enojé muchísimo. Nel, no mames, no me dijiste que tenías eso. La neta, yo me voy. Aguanta ahí, carnal, ya estás ahí, ya tienes que cumplir. De aquí no te vas a ir sin haberme complacido. O te vas a llevar tus madrazos. Tú decides, me amenazó. Obviamente me negué. El hielo derretido lo estaba poniendo agresivo. Solo alcancé a ponerme el boxer, agarré mi pants y quise salir corriendo. Me alcanzó a agarrar del brazo y me golpeó en la cara, pero como pude me zafé. Lo empujé y se cayó al piso. Salí corriendo rapidísimo y ya afuera me puse el pants, pero iba sin camisa. Por el miedo que tenía, lo único que quería era llegar a mi casa. Agarré el primer taxi que pude y me fui sin decir nada a la vigilancia del lugar. Pero la historia no terminó ahí. Recuerdan lo de sus partes, ¿no? Aunque actué de inmediato lavándome, fue inevitable el contagio. 2 años después comencé a tener brotes en las manos y en otras partes del cuerpo. Tuve que vacunarme y someterme a tratamientos dolorosos para que me quemaran las verrugas que me salían. Hoy, 6 de enero del 2026, puedo decir que estoy curado. Llevo 3 años sin ningún brote ni una lesión y espero seguir así. Espero que mi historia les sirva a muchos para que la calentura no les gane. Sepan bien con quién se meten y revisen bien todo el cuerpo de la otra persona para que no les transmitan una enfermedad como el VPH. Ven, les dije que les iba a servir que les explicara que iba a ser el hielito derretido, el pollito saliendo del cascarón o el pollito nomás. Recuerden, gente, los emojis tienen muchos significados. Hay significados de emojis que yo ni siquiera uso y que digo, what the fuck, en serio, los chavos lo usan para esto. Investiguen, échense un clavado a emojis con significados más raros y se van a dar cuenta de muchas cosas que se pierden. Bueno, vamos con la 6ª historia. Soy Jefferson, tengo 19 años y quiero contarles mi historia para que nadie más pase por esto. Todo comenzó un día cualquiera en Grindr. Me escribió un hombre de 38 años, guapo, alto y de ojos azules. Parecía un buen tipo. Y cabe aclarar que me gustan los hombres mayores. Hablamos todo el día y acordamos de vernos a las 5 de la tarde. Esto en su casa, que quedaba como a unos 45 minutos en auto de la mía. Las cosas se pusieron raras desde el principio. Me dijo que me enviaría un taxi. Esto encendió mi primera alerta. Aquí en Nueva York casi nadie usa taxi tradicional, todos usan Uber. Cuando el taxi llegó, el conductor me pidió la dirección. Eso
fue aún más extraño. Cuando alguien te pide un transporte por app, la dirección ya está ingresada. Bueno, al llegar, él ya me estaba esperando afuera. Subimos a su departamento y me di cuenta de 2 cosas rápido. El lugar estaba extremadamente desordenado y él no había pagado el taxi como prometió. Apenas entramos, comenzó a quitarme la ropa y a hacerme una felación. Entonces noté un olor desagradable que venía de sus zonas íntimas, algo que me quitó las ganas de continuar. Sin embargo, él siguió tocándome. De repente me empujó a la cama y me amarró. Yo soy delgado y él era un hombre robusto. No pude hacer nada contra su fuerza. El terror real comenzó cuando sacó un juguete que tenía escondido en la cama. Ustedes saben, ese juguete que te puede desvivir si te da en la cabeza. Me amenazó de muerte si gritaba o me resistía. Empecé a desesperarme. Él continuó haciéndome violín de 4 cuerdas, forzándome a tener reacciones físicas mientras yo temblaba de miedo. Entre el caos alcancé a ver unos papeles sobre la mesa. Eran citatorios de la policía y los tribunales. Lo estaban buscando. Me tuvo retenido casi 3 horas. Sabía que si gritaba me iba a desvivir, así que usé la psicología inversa. Empecé a tratarlo bien, a decirle cosas bonitas para calmarlo. Y funcionó. Me soltó, nos sentamos, pero me abrazaba tan fuerte que no me podía escapar. En ese momento de su supuesta calma me dijo: como ya eres mío, te voy a mostrar algo que a nadie más le he mostrado. Me enseñó videos en su celular. Eran grabaciones de otros chicos en mi situación y videos donde aparentemente había desvivido a 2 jóvenes en un baldío cercano. Me tragué el pánico y le dije que volvería al día siguiente. Le pedí permiso para llamar a un familiar que viniera por mí. Accedió. Obviamente no llamé a mi familia para no ponerlos en riesgo. Llamé a un amigo. Le envié mi ubicación y llegó en menos de 20 minutos. Antes de salir de mi casa esa tarde, mi intuición me decía que no fuera, pero no le hice caso. Por favor, siempre háganle caso a su intuición. Hoy tengo secuelas. Soy amante del yogurt, pero al intentar comerlo en mi casa, la textura me recuerda al semen y al olor nauseabundo de aquel hombre, provocándome ganas de vomitar. Espero, de verdad, espero que al escuchar esto entiendan que el peligro es real y que les puede pasar en cualquier parte del mundo. Wow, esa historia estuvo fuerte, hermosas personas. Wow. Creo que la forma en que cierra su historia Jefferson es muy interesante porque mucha gente piensa, he leído en comentarios de TikTok, que dicen: ay, México está bien feo por eso, ay, por eso no vayan a México. Recuerden que en los países anglosajones, donde suelen tener pues los llamados de primer mundo, este tipo de situaciones se dan mucho. Incluso hay un desvividor serial de Grindr. Por ahí googleenlo y van a ver. O sea, de verdad, creo que estas situaciones no son exclusivas de un país. Se dan en todos, para que no crean que pues solo en Latinoamérica. Pero bueno, queridas personas, muchas gracias por quedarse aquí escuchando las historias. Espero que les hayan gustado. Estuvieron fuertes, muy fuertes, creo que más fuertes que el capítulo pasado. Suscríbanse. La gente que me sigue previo a todas las historias de Grindr y archivos PDF, quiero saber su opinión, qué piensan, ¿les gusta? Déjenlo en los comentarios. Les mando un besito. Soy Eduardo Aranda y nos vemos. Bye.